Les diría que se las jueguen por las cosas que creen. Se necesitan líderes que se atrevan a ir contra la corriente y no solo haciendo así a lo que pasa. Así que yo los quiero motivar. El camino del servicio público tiene distintas caras, distintos caminos, pero hay uno que es fundamental y me alegro mucho que estén todos juntos en esta instancia, que es la formación. Esta idea de que todos tengamos nuestras huellas dactilares, seamos capaces de involucrarnos, todos y todas, en alguna dimensión. Un joven no puede ser, por ningún motivo, conservar lo ya conocido, sin atreverse a caminar hacia un mundo nuevo. Y que nos comprometamos, porque al final esto es nuestro país, nuestro continente, nuestro mundo, finalmente. Y la libertad es una causa noble porque es la causa de la dignidad del ser humano, ¿no? Y nosotros somos una filosofía positiva, fe en el ser humano, creemos en el ser humano, por eso defendemos su libertad. Cuando todo el mundo miente sobre todas las cosas de importancia, el veraz, lo sepa o no, ha comenzado a actuar. Se ha implicado políticamente, porque en el evento de que sobreviva, ha comenzado a cambiar el mundo. Esta gran frase de Hannah Arendt en Between Pause and Future es una frase que nos puede guiar para actuar en muchísimos ámbitos. Y hoy, en temas económicos y especialmente en el futuro de pensiones de muchísimas personas, es relevante ser parte de ese cambio, a través de la formación y a través de la difusión de diferentes alternativas que nos permitan adentrarnos a nuevas ideas para encontrar un sistema que realmente sea útil para la seguridad de todas las personas que viven en nuestra sociedad y en las diferentes alrededor del mundo, y que garanticen esa tan resonada dignidad o calidad de vida para todos quienes son parte de ese sistema. El día de hoy estamos junto a Nicolás Riquelme, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también es MBA de la Universidad de Navarra, y que tiene un importante prontuario en la banca, y que hoy nos acompaña desde Hayek Labs para presentarnos la propuesta de pensiones que tiene este centro de estudios independiente, por lo que estamos muy felices de tenerlo acá junto a nosotros. Estamos muy agradecidos, Nicolás, y te entrego inmediatamente la posibilidad de conversarnos un poco más de este proyecto, también un poco más de la propuesta que ustedes tienen, y quedamos totalmente dispuestos para esta presentación. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por invitarnos. Estamos súper contentos acá. Nosotros llevamos un tiempo ya haciendo este trabajo de, si tú quieres, un poco de evangelizar a la gente en todo lo que es ser responsable de su futuro. Y un poco eso tiene que ver con una propuesta de pensiones desde un punto de vista liberal. Siempre va a estar focalizada en la autocapitalización y un poco la responsabilidad personal. Dentro de nuestra propuesta nosotros yo tengo una presentación. Yo no sé si puedo compartir pantalla y presentar, o prefieres que lo haga Adverbium. Ya Lo está puedo presumir. habilitado, ya está ¿Puedo habilitado. Como presentar? resulte más cómodo, Perfecto. ya todas las funciones están habilitadas. Ya, mira. Perfecto. ¿Se ve? Se ve. Listo. Entonces, un poco la razón por la cual nosotros quisimos hacer una propuesta de pensiones, obviamente, como ustedes bien saben, Chile pasó por un momento un poco álgido, o bien álgido, el 18 de octubre de 2019, y parte de las protestas se basaban en que el sistema de Chile estaban pagando pensiones míseras y qué sé yo, y que en definitiva era un sistema que había que refundar, y que era un sistema que había fracasado. Y por lo tanto nosotros, desde un punto de vista más técnico, nosotros no somos políticos, somos gente técnica, como tú bien dices. Yo, si bien soy abogado, soy mucho más ingeniero comercial. Desde ese punto de vista, yo 12 años trabajando en finanzas pura y dura, y he trabajado mucho en el sistema financiero y conozco bastante bien el sistema. Entonces, desde ese prisma, nosotros tratamos de hacer un doble clic al sistema de pensiones chileno actual, que sabemos que es un sistema bueno, pero es un sistema bastante perfectible, y tratamos de ver un poco dónde estaba fallando,
y cuáles son los antecedentes o el contexto nacional y mundial que requieren también hacerle ciertos ajustes a este Mercedes-Benz que habló, digamos, José Piñera. Lo primero, como contexto mundial, digamos, es que la esperanza de vida ha aumentado en Chile y en el mundo. No solo la esperanza de vida ha aumentado, sino que además la natalidad ha disminuido. ¿Ya? Eso genera un envejecimiento general en la población y por lo tanto cualquier sistema que requiera que los que trabajan le paguen a los que no trabajan está destinado a fracasar, al igual que cualquier sistema de estafa piramidal. En definitiva, cuando son pocos los que le tienen que pagar a muchos, no funciona. ¿Ya? Eso en definitiva se ha visto en Europa y muchos países han ido acercándose cada vez más a un sistema mixto con aporte privado. Esto es el caso de Suecia, Holanda, Dinamarca, Estonia. Dinamarca ha sido uno de aquellos donde más se ha avanzado en el tema. Estonia, por para los que ustedes saben, Estonia hoy día es uno de los países más ricos de Europa, gracias a sus políticas liberales. El sistema actual de previsión social se creó en la década de los 80, ¿cierto? Y es un sistema que se fundamenta principalmente en la capitalización individual, pero administrado por terceros, no por el Estado, sino más bien administrado por entes terceros que son las administradoras de fondos de pensiones, que son privados. Hay sistemas de capitalización individual, como Noruega, donde el administrador no es un tercero, sino más bien es un ente semiestatal o autónomo tipo Banco Central. Es un caso muy específico, ¿ya? Entonces, si bien el sistema chileno es reconocido como uno de los mejores en el mundo, principalmente por la sostenibilidad que tiene en el tiempo, ya esto a través de un ranking internacional que se llama Mercer, que rankea todos los sistemas de pensión en el mundo todos los años. El sistema chileno usualmente ha sido top 10 o top 15, hemos bajado de ranking últimamente, estamos más cerca del 13, pero se rankea en tres dimensiones. La primera dimensión es la sostenibilidad, en definitiva, qué tan sustentable es el sistema, sin tener que andar capitalizándolo cada rato, o sea, qué tan fácil puede andar por sí mismo. La segunda dimensión es integridad, es decir, qué tanto paga. Y la tercera es la universalidad, sino más bien a qué tanta gente llega en el tiempo, a qué tantos beneficiarios tiene, digamos. Esas son un poco las tres dimensiones. Y Chile está muy bien en sostenibilidad, pero está bastante mal en lo que es integridad. En definitiva, paga pensiones bajas. Pero es importante que la gente entienda que cuando uno habla de un modelo de pensiones, no solamente está mirando cuánto paga el sistema, sino más bien qué tan sustentable es en el tiempo y a cuánta gente alcanza ese sistema. Y eso es tremendamente importante. Por ejemplo, el sistema de pensiones universal que nació con von Bismarck era un sistema que podía tener una integridad infinita. En definitiva, te pagaban el mismo sueldo forever. El problema es que empezaba a contar a partir de los 65 años, en un momento donde la gente se moría a los 45. Entonces, los beneficiarios eran mínimos. Es un poco el contexto del sistema. Entonces, como les había contado, el sistema chileno es un sistema que, si bien es eminentemente de capitalización individual, también tiene una parte un poco mixta, en donde vemos, por un lado, el APB, que es más capitalización individual, pero por el otro lado también tenemos el pilar solidario. El pilar solidario, para los que ustedes no lo conozcan, es un aporte estatal que le llega a alrededor de 1,5 millones de personas de más bajos recursos, las personas, si tú quieres, pensionados de peores ingresos, que pretende igualar en 150.000 pesos. Digamos, va a depender del tramo de edad, ¿cierto? Entre más viejo, más te llega, pero desde los 75 hacia arriba. Y bueno, el sistema se fundamenta entonces en esta cotización obligatoria del 10% para los trabajadores que son administrados por la AFP. Aquí un poco hablamos de cuántos afiliados tiene la AFP, ya un poco ya les conté el tema de Mercer. Así que voy a avanzar un poco en esta parte, después podemos volver si tienen un poco más preguntas sobre este tema. Bueno, la propuesta de valor, obviamente que todos los habitantes del país pueden jubilarse sin ser carga de nadie, sin perjudicar a las futuras generaciones, entregando mayor libertad y seguridad a los futuros pensionados. Eso es tremendamente importante. Cuando nosotros escuchamos a la gente hoy día hablar de solidaridad, un poco lo que están hablando es de solidaridad forzada, y en definitiva la respuesta que han tenido los políticos, incluso cuando no sea a través de impuestos, tiende también a ser una especie de solidaridad forzada incluso con el futuro. Para los que no entiendan un poco lo que significa
el monetarismo, pero la emisión monetaria o cualquier beneficio, incluso los bonos que los políticos ofrecen, y que en definitiva no son cubiertos con impuestos, sino más bien son cubiertos con emisión monetaria, con deuda, que prácticamente es lo mismo, lo único que hacen es ponerle un impuesto igual indirecto a generaciones que ni siquiera han nacido. ¿Ya? Entonces finalmente es una carga a generaciones futuras, que me parece bastante inmoral por lo demás. Bueno, nuestro pilar de programa que nosotros tenemos propuesto, primero parte por un ajuste paramétrico a lo que ya hay, arreglar ciertos parámetros que ya tiene lo actual, para hacerlo un poco más eficiente el contexto actual del que hablamos. Y después de eso nosotros tenemos una propuesta que es a corto plazo, después una propuesta de transición que es más bien a mediano plazo, que va a durar alrededor de 25 años, y tercero es el pilar real a largo plazo, ¿ya? Que necesariamente tiene que ser pensado con una mirada a más de 20 años, una mirada estructural. Un poco respecto a los ajustes paramétricos que nosotros estamos planteando, ustedes, los que no saben, hoy día en Chile tú estás obligado a cotizar el 10% de tu ingreso bruto. ¿Ya? Ese 10% va directo a tu cuenta de capitalización individual. Es importante que entiendan, por ejemplo, que las comisiones de las AFPs no se descuentan de ese 10%, sino que se cobran por sobre tu sueldo bruto también. En definitiva, te sacan 11,3% la AFP. 10 se va a tu cuenta y 1,3, que es más o menos el promedio, se va a la cuenta de ellos como utilidad. ¿Ya? Nosotros pensamos, y bueno, un poco lo que José Piñera pensó incluso, era que con este 10%, con 40 años de capitalización ininterrumpida, se iba a poder llegar a una pensión equivalente al 70% de tu sueldo promedio. ¿Ok? Eso es lo que José Piñera pensó al momento de hacer este sistema. Si uno hace la matemática y ve los datos que están todos públicos en la superintendencia de AFP, así que los invito a hacerlo, nunca está de más, verán que con la rentabilidad real que otorgaron la AFP calza al dedillo. Da básicamente 73% o algo así la tasa de reemplazo. Pero el problema era que el problema principal no está en el monto cotizado, sino más bien vamos a ver después que el problema principal está que la gente no cotice. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que nosotros queremos es subir en un 60% la cotización mensual. De un día a un 16, similar a lo que plantean los políticos hoy día. La diferencia es que ese extra 6 se va totalmente a capitalización individual, cuenta individual, no a un sistema colectivo. La segunda cosa que nosotros estamos proponiendo es aumentar la edad de jubilación. A todos, por igual, a 67 años. A diferencia de lo que tenemos hoy día, donde las mujeres se jubilan a los 60, los hombres a los 65, nosotros proponemos obviamente un sistema igualitario donde ambos se jubilen a la misma edad, pero lamentablemente la jubilación tiene que aumentar. Hoy día el sistema es insostenible, considerando las expectativas de vida. Ya, para efectos que ustedes lo tengan claro, Dinamarca, por ejemplo, es un país que hoy día está planteando que la edad de jubilación esté matemáticamente ligada al promedio de sobrevida, a la muerte, a la mortalidad promedio. Ya, ellos básicamente quieren eso, digamos. Si el promedio de los últimos 5 años es el 85, se supone que ellos te van a financiar 20 años de vida. Y si sube al 87, te jubilas ahí a los 67 y así. Así que bueno, esas son dos ajustes paramétricos que nosotros estamos planteando. Esos dos ajustes paramétricos aumentarían en un 79% las cotizaciones, asumiendo que la gente cotiza, digamos, sin parar. Obviamente aquí tiene que haber de lado, como yo les estaba contando, un problema de las lagunas de cotización, de las lagunas previsionales. Tiene que haber una reforma al mercado laboral que lo haga un poco más flexible y que nos ayude un poco a evitar el desempleo, por un lado, y por el otro lado también a evitar que la gente haga la trampa, que muchos, los que no están trabajando no lo van a haber experimentado, pero hay mucha gente que recibe un sueldo mayor al por el cual se cotiza. En definitiva, se hacen trampa a sí mismos. Eso también nosotros vamos un poco a atacarlo con una de las cosas que nosotros estamos proponiendo un poco más al final. El primer corto plazo que nosotros queremos hacer es aumentar ¿cómo se llama? El pilar solidario del Estado, que es lo que le había contado, digamos. Esto es extremadamente a corto plazo y es solamente para ayudar a la gente que ya está pensionada hoy en día y que está en la última, ¿cierto? Como les conté, es gente que da sobre 75 años hacia arriba. Nosotros lo queremos hacer un poco más bajo, ¿ya? A la edad de jubilación. Y esto es prácticamente un impacto mínimo y es solamente de una ayuda ínfima para esta gente, mientras tanto empieza
a funcionar nuestro verdadero plan de transición, que es la cotización universal estatal. Esta cotización universal estatal lo que tiene por efecto es redestinar este fondo del pilar solidario, ¿ya? Y dárselo a la gente que está entre 25 y 67 años, como una especie de contribución al sueldo, un suple de su sueldo que les permita aumentar la cantidad por la cual cotizan en el año. ¿Por qué queremos hacer esto? Y esto es súper importante. Una de las razones que tiene éxito de Chile, una de las grandes cosas que ha logrado hacer Chile y que se pensó con este sistema, es básicamente aprovecharse de las matemáticas. Ustedes no sé si entiendan lo que es el efecto de los intereses compuestos en el tiempo, pero el valor del dinero en el tiempo es mejor que el tiempo, en definitiva, en tiempo presente. Si yo pongo a rentar 100 pesos con 10% de interés en 40 años, ese 10% es 1,1 elevado a 40, no 1,1 por 40. En definitiva, un año tengo 10% sobre 100, el otro año tengo 10% sobre 110. Entonces esa cantidad aumenta como una bola de nieve, y por eso es que ustedes, como están viendo en el gráfico acá, en general la rentabilidad del sistema es alrededor de 70% en comparación a lo que tú pusiste. O sea, del 100% que tú tienes en la AFP y que hoy día te están devolviendo gracias a los diputados, 70 o 80% lo puso el sistema y no lo pusiste tú, ¿ya? Y por eso nosotros lo que queremos hacer es redestinar este pilar solidario para toda la gente que está entre 25 hacia arriba, en definitiva la gente que está hoy día trabajando, para que esta gente pueda aprovechar ese efecto de composición en el tiempo de este dinero, que no va a ser mucho en general, es una redestinación de lo que ya es, pero que les va a permitir acumular, si ustedes quieren, esta bola de nieve en el tiempo. En definitiva son 0,5 UF mensuales a un universo de 11 millones de personas, eso es lo que nosotros estamos estimando. Ya 0,5 UF mensuales, insisto, ustedes podrán ver que no es mucho en términos mensuales, pero para una persona que está dentro de un bracket mínimo de sueldo, es sustancial para efectos de lo que va a tener a fin de su vida. Para que ustedes lo tengan más o menos claro, con la rentabilidad actual del sistema, si tú cotizas por 40 años, lo que tú pusiste hoy en 25 años va a ser 5 veces más, solamente con la rentabilidad del sistema. Y sin tener que aportar más, me refiero. Si yo pongo 100 pesos de la cuestión renta por 25 años, sin que yo ponga ni un peso más, va a ser 3,4 veces más en 25 años y alrededor de 5 o 6 veces en 67 años. Entonces, es tremendamente importante ese efecto. Y por eso es tan malo cualquier plan estatal que tenga por efecto darle a la gente plata en valor presente. ¿Ya? Porque lo único que estáis haciendo ahí es sacar plata de la impresora del Estado, cobrarle un impuesto a generaciones futuras y no aprovecharte del mercado. ¿Ya? El otro punto que es súper importante acá nosotros, que para el Estado el pilar solidario es una bolsa de gasto infinito. Hoy día están gastando 2,2 mil millones de dólares, 2,2 billion, ¿ya? Pero se proyecta que para el 2030 van a tener 4,3 millones de dólares, y entre más gente haya, digamos, que esté en este beneficio, y que probablemente un gobierno populista lo incrementaría, terminaría fácilmente llegando a los 6, 8, 10 billion rápidamente, ¿ya? Bueno, un poco como les conté, lo que nosotros buscamos entonces es darle 0,5 veces mensuales a este universo de 11 millones de personas, y eso nos da 2,5 billion, 2.500 millones de dólares, que es más o menos lo mismo que está costando hoy día al Estado ahorro el pilar solidario. Y ahora vamos al sistema definitivo que nosotros estamos proponiendo, y este sistema, como ustedes se darán cuenta, el sistema transitorio que propuse recién, del que hablé recién, partía a los 25 años. Y eso tiene una razón. La razón es porque nosotros estamos proponiendo un sistema de capitalización solidaria de nacimiento en el que el aporte estatal se le da a la gente recién nacida al momento de nacer. Entonces, el Estado le entrega 50 UF a los recién nacidos, que se van a cuentas nominales, y se le devuelve automáticamente al Estado cumplido los 25 años, solamente el capital. Como les conté, solamente con la rentabilidad del sistema promedio en general, histórica, que había hoy día, esos 50 UF llegados a 25 años van a ser alrededor de 400 UF, 350, y al momento de devolverla, entonces, esas 400 vuelven a ser 350, el Estado se recupera esas 50, pero la persona se queda con 300 de stock, ¿ya? Y lo otro que es bueno es que una vez que se devuelva esta plata, esa devolución viene a financiar a las nuevas generaciones.
Entonces, nosotros estamos considerando este sistema, un sistema obviamente a largo plazo, que va a tener fruto recién en el año 25 y que va a costar $400 millones en base a la natalidad chilena, 450 millones de dólares, pero es un sistema que empieza a ser autosustentable. Al momento de devolverse la primera camada, esa camada empieza a financiar a las generaciones del año 25 siguiente, digamos. Y desde ahí para adelante se convierte en autosustentable y ya no es necesario inyectarle más plata a este sistema. ¿Ya? Este beneficio obviamente es excluyente del beneficio anterior que les conté, por razones obvias no se va a aplicar porque este es para gente recién nacida. Y bueno, una persona que llega a los 67 años sin haber considerado ningún aporte personal, sin haber aportado nada, solamente con estas 50 UF y la devolución estatal y la rentabilidad del mercado, llegaría a tener acumulado 26 millones a los 67 años. ¿Ya? Eso en términos de sueldo promedio, si es que esta persona realmente aportara al sistema sin laguna, sería equivalente a 1,5 sueldos promedios cotizados. En definitiva, podría esta persona tener incluso un sueldo mayor al por el cual cotizó durante toda su vida. Que es lo que realmente, lo que usualmente, para la gente que no entienda, es lo que usualmente le pasa a los jubilados profesionales, a la gente de un poco más alto nivel, que usualmente ahorra mucho con APB y qué sé yo, termina su vida, digamos, un poco disfrutando esa plata porque ahorró demasiado y le queda menos tiempo de vida. Es un poco lo mismo que nosotros estamos planteando. Obviamente ese 1,5 sueldos promedios cotizados considera una mortalidad promedio de 87 años. ¿Ya? Siempre la meta va a ser tener una tasa de reemplazo de 1, no es necesario tener más que 1, pero bueno, en este caso se podría lograr. Ahora, en caso de que haya capitalización individual de 16% sin laguna, este capital acumulado entonces permitiría obtener una pensión equivalente al promedio, es decir, 100% de tu sueldo promedio durante tu vida por más de 100 años. ¿Ya? Es 103 años o 104 años, algo así. No obstante, y aquí está el pero, y aquí está la razón por la cual nosotros pensamos que este sistema tiene que un poco obligar a la gente a cotizar. No obstante, este beneficio no lo pueden gozar quienes no hayan cotizado por a lo menos 25 años. Es excluyente. Y eso es algo que existe también en sistemas de reparto. Para los que no saben, en sistemas como España, digamos, donde lo que te pagan es una pensión estatal de reparto que no tiene que ver con tu ahorro, esa pensión igual requiere 20 años de haber trabajado. O sea, tú no puedes llegar a España y haber trabajado 10 años y después ir a llorarle al Estado que te pague una pensión. Eso no pasa. Y aquí tampoco va a pasar. Y nosotros pensamos que esta forma es una forma en que tenemos para ponerle un poco la pistola al pecho a la gente para que realmente cotice. ¿Ya? Bueno, como les conté, con los 240.000 nacimientos anuales reales que hay en Chile, que a propósito van en decrecimiento, no van en crecimiento, el costo total anual sería de 450 millones, que es prácticamente nada para el presupuesto nacional, menos de 1%. Lo último reforma que nosotros queremos hacer ya no viene a ser una reforma a los fondos mismos, a la estructura misma de capitalización, sino que tiene que ver más con una reforma a la estructura de las AFPs en sí, al administrador, ¿ya? Lo primero que nosotros queremos hacer es asegurar la rentabilidad. O sea, asegurar, no me refiero a que queremos que la rentabilidad te la asegure la AFP, sino más bien queremos que flexibilizar el sistema para permitirles a la AFP poder obtener las rentabilidades necesarias para que este sistema funcione. Es súper importante que entiendan que el sistema financiero en general es un sistema sumamente competitivo y que las AFPs hoy día compiten con el mercado privado, sin duda, con el mercado tradicional. Y al competir con el mercado tradicional, eso genera una presión descendente en la rentabilidad que puede la AFP obtener en los instrumentos por los que invierte. Esa es la razón por la cual, si ustedes ven históricamente las rentabilidades usualmente han ido un poco apretándose, porque hoy día las AFPs tienen mucha competencia y sus posibilidades de inversión son limitadas. A diferencia del sector privado, que puede invertir en lo que se le ocurra, las AFPs están muy limitadas. ¿Ya? Entonces nosotros creemos que hay que flexibilizar las normas de inversión de la AFP, permitirles que inviertan en activos alternativos. Activos alternativos, para lo que no entiendan, se refiere un poco a real estate, se refiere a proyectos PPP, como carretera, cosas de ese estilo. Pero, por ejemplo, Nueva Zelanda, que en pensiones pueden invertir en Bitcoin, un ejemplo. Tener un portafolio obviamente diversificado, pero que le permita mantener la rentabilidad necesaria para que el sistema rinda como nosotros pretendemos que rinda.
La segunda reforma que nosotros estamos pensando es una reforma al cobro. Hoy día, como les contaba en un principio, la AFP les cobran un porcentaje por sobre su sueldo. Les cobran 1,3%, en promedio 1,3%. Algunas cobran más, otras cobran menos, pero todas en promedio andan por ese 1, algo por ciento. ¿Ya? A todo evento. Nosotros queremos que esto cambie, nosotros queremos que la AFP les cobren 1% a todo evento, en vez del 1,3%, pero creemos que pueden cobrar como los hedge funds o los fondos de administración privados, que cobran un porcentaje fijo y un porcentaje variable en base a la rentabilidad. Un premio por el buen performance que han tenido. Entonces nosotros creemos que debería tener una rentabilidad fija de 1% alrededor y un variable que puede ser entre el 20 y el 50% de todo lo que exceda a UF más 5 de rentabilidad. Esto convertiría a la AFP en algo mucho más similar a los fondos de inversión privados que operan en el sistema. Y sin duda que le generaría obviamente una presión para ser un poco más competitiva la rentabilidad. Puede ser que tome un poco más riesgo también, sin duda, pero los multifondos van a seguir existiendo, entonces igual va a depender de la gente qué riesgo tomar, básicamente. Y por último, la última reforma que nosotros pensamos hacer es crear un sistema paralelo de administración a la AFP, un sistema de administración pasiva. Para los que no entiendan qué significa eso, significa que hoy día la AFP tiene una serie de personas, estudiosos, muy inteligentes, algunos otros no tanto, pero en general buenos, gente muy buena, que está tratando de adivinar el futuro. Eso es lo que las AFP tienen. Construyen portafolio, andan viendo en dónde invertir, cómo va a estar el futuro, y en base a eso crean productos de inversión. Eso se le llama administración activa. Para que ustedes entiendan, Warren Buffett, que es el inversionista más famoso en el mundo de administración activa, el gurú, lleva perdiendo contra el mercado los últimos 5 años. Hay un economista que es keynesiano, medio izquierdoso, no me gusta mucho, pero le chuntó en esto de decir que básicamente los mercados son eficientes, tienden a llegar a una frontera eficiente, y la gente que le gana a esa frontera eficiente usualmente toma más riesgo, en definitiva. Entonces, en definitiva, no le estáis ganando al mercado, sino que solamente estáis tomando más riesgo que el mercado y por eso estáis teniendo más retorno. Y en razón de eso nacieron unos productos que se llaman ETF, que son fondos indexados, que lo único que hacen es empatarle al mercado. Y por eso prácticamente no cobran comisión. Entonces ahí lo que es donde quería llegar. En definitiva, son un fondo de inversión como cualquier FP, solo que lo único que hace es copiar el IPSA o copiar lo que sea, y por lo tanto te cobran prácticamente 0% de comisión. Ese 0,100, esa diferencia entre el 0,25 y el 1,3% que te podría llegar a cobrar un FP es una fortuna en 40 años. Una fortuna impresionante. Entonces nosotros pensamos que en el largo plazo la gente tendería probablemente a elegir estos sistemas de administración pasiva más que el sistema de administración activo determinado por el FP. Bueno, respecto al costo anual, todos los pilares que nosotros mencionamos recién ascenderían a 6.2 mil millones de dólares, 6,2 billion. Tenemos el breakdown acá. A partir del año 25, que es que les comenté, se empieza a rendir frutos, si tú quieres, esta reforma, y lo que empiezan a hacer es que las generaciones que cumplen 25 años empiecen a financiar a las nuevas generaciones que van naciendo, reduciendo gradualmente el gasto anual hasta llegar a cero en 67 años. En definitiva, esto es un plan a muy largo plazo, 67 años, lo que hace difícil, digamos, que un político obviamente se arriesgue por un sistema así, porque obviamente cuando se empiecen a ver los beneficios, él va a estar muerto probablemente. Pero bueno, eso es lo que nosotros pensamos que es el mejor sistema. El gasto adicional, nosotros obviamente pensamos a través de la reducción, financiarlo a través de la reducción del Estado, principalmente a través del ministerio, ¿ya? Pero el gran gasto que nos estamos ahorrando es el pilar solidario. Con ese mismo pilar solidario lo destinamos y lo convertimos en algo mejor, y con eso llegamos un poco a un sistema un poco más rentable y más barato. En conclusión, entonces, Chile posee un sistema de pensiones que es reconocido internacionalmente por su sostenibilidad. Sin embargo, se requiere perfeccionar para mejorar la adecuación. En definitiva, es reconocido por lo sostenible que es, pero no tan reconocido por los sueldos que paga. Para ello, entonces, es necesario un sistema que sea mixto, pero que el aporte del Estado sea un aporte inteligente. Entonces, nuestra propuesta primero es aumentar los porcentajes de cotización y la edad de jubilación, aporte a las cuentas individuales con años de anticipación, como lo mencionamos en este plan de cotización universal del Estado, y después la utilización solidaria al nacimiento, que también viene a ser un aporte inteligente, porque en vez de ser en el año 70,
cuando cerca de que te estés muriendo, te lo hacen en el año 0. ¿Ya? La sumatoria de los ajustes al sistema llega a ser 129% en el caso de la capitalización solidaria al nacimiento. ¿Ya? 129% en comparación a lo que ahorraría hoy día. ¿Ya? Y bueno, por último, nosotros pensamos que las personas se deben comprometer con su propio bienestar, ¿cierto? Cotizando de forma regular, por lo que conjuntamente con este sistema, obviamente hay que hacer una reforma laboral, como le habíamos mencionado anteriormente, destinada a liberalizar un poco el sistema laboral en Chile, que permite que haya menos desempleo y que la gente pueda entonces moverse más libremente. Bueno, esa es la referencia. En definitiva, este es un estudio, esto que les acabo de mostrar, para que lo entiendan un poco, es un sistema, es un resumen bien resumido de nuestra propuesta. La propuesta completa la pueden encontrar en nuestra página web, que es hayekLabs.org. Es una propuesta técnica, un paper técnico, obviamente, y ahí van a poder encontrar todo la rentabilidad que usamos, básicamente todos los supuestos que nosotros tenemos, nuestro modelo, lo que ustedes quieran va a estar ahí. Aquí básicamente lo que estábamos tratando de mostrarles es un resumen de lo que nosotros estamos proponiendo, y un poco más son las ideas que nosotros estamos esbozando y que creemos que son necesarias para poder llegar al puerto que necesita Chile, digamos. Un poco eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Les digo muchísimas gracias y los invito a todos a dejar sus preguntas en el chat o levantar la mano, y si lo hacen yo les cedo la voz cuando lo hagan. Cristóbal Hermosilla pregunta en el chat sobre, en el caso de la CSN, el aporte estatal sería de 50 UF, ¿sería una vez o periódicamente? Mensual. No, la capitalización solidaria del nacimiento es una vez al recién nacido. Nosotros le queremos aportar al recién nacido 50 UF al nacimiento, y después el mismo recién nacido se lo devuelve al Estado en el año 25. La que es mensual, el periódico, digamos. Pero, mira, yo te diría que 50 UF una sola vez es bastante generoso, y la verdad que llega al objetivo. 50 UF, para que lo entendáis, son 1,5 millones. No es poca plata, y ese 1,5 millones estaría rentando en el sistema por 25 años. Entonces es un poco la razón. Los sigo invitando, si quieren hacer una pregunta, la que sea, lo pueden colocar en el chat o a través de levantar la mano. Y aprovecho de preguntar, en estos 25 años, ese periodo de 25 años, el Estado tendría que disminuir su gasto en un 5% en diferentes ministerios. Sí. Alrededor de ese tiempo, teniendo en cuenta de que las necesidades del país siempre están aumentando, ¿existe otra forma de financiación? Por ejemplo, los nuevos mercados que está abriendo el país, y Región Abierta ha sido una de las propuestas que habrán planteado, por ejemplo, CLAPES, para colaborar en la financiación de pensiones, y las diferentes inversiones en servicios. Siempre uno puede encontrar formas de financiamiento. Nosotros, como Hayek Lab, somos un centro de estudio de corte liberal libertario, y por lo tanto cualquier financiamiento que sea a través de impuestos no es algo que queremos, si tú quieres, fomentar. Por lo mismo, lo primero que nosotros queremos, o sea, de partida el Estado es un Estado hoy día ineficiente, lleno de grasa. Tení ministros, tení jefes de servicio, tení CORE, tení CEREMI, tení 1 millón de personas que están ahí, si tú quieres, parasitando de los ingresos que recibe el Estado a través de los impuestos. Entonces, es mucho más fácil eliminar esa grasa y esos parásitos que tratar de chuparle un poco más al sistema, digamos. Yo creo que una de las razones por las que producimos este sistema es para tratar de evitar que le sigan succionando recursos a los contribuyentes normales, digamos, ¿no? Me parece prácticamente inmoral, digamos, tratar de quitarles tanto más. Ya hoy día Chile hoy día tiene una tasa de imposibilidad total superior al 50%, si consideráis el IVA, el impuesto a la benzina y el impuesto a la renta. Ok. Ahora sigo esperando más preguntas que pueden colocar en el chat o levantando la mano. O si no, ya podríamos ir finalizando. Me dicen que va a llegar una pregunta pronto. Está escribiendo. De igual manera, preguntarte, aquí llegó la pregunta. ¿Sería coherente crear un tipo de APB para el CSN
de parte de los padres? En el caso de la capitalización acelerada del nacimiento no es necesario crear nada porque esos 50 UF se irían obviamente al sistema de FP, que son los encargados de la rentabilidad. Pero obviamente, y pasa hoy día, los padres usualmente hacen sistemas, y sobre todo pasa mucho en Estados Unidos. Yo era vicepresidente de un banco en Estados Unidos hasta hace muy poco, y es muy normal en Estados Unidos que los papás abran esto APB o estas como cuentas, como las cuentas que antiguamente habían en Chile, estas como del Banco Estado, las libretas de ahorro de la vida, para pagarles la universidad a los hijos. Es súper normal. Y obviamente, si tú quieres, lo mejor sería ahorrar lo más posible, digamos, eso, ahorro, trabajo duro en la fundación del capitalismo. Acá llega otra pregunta. ¿Qué estrategia social tienen para difundir su propuesta y cómo planean llegar a los políticos con la propuesta? Sí, mira, nosotros ahí tenemos varias estrategias. Yo creo que llevamos presentando esta propuesta, yo diría que 8 meses, 7, 6 meses, no sé, varios meses desde el año pasado. Bueno, estamos hoy día en septiembre, diría por lo menos 10 meses. Hemos presentado prácticamente, se la presentamos a políticos, se la presentamos a varios políticos, incluida Ideas Republicanas, incluido algunos políticos de la UDI en Chile. También se la hemos presentado a políticos de otros países. Por alguna razón hemos tenido bastante llegada con gente de movimientos liberales de España y de otros lados, como México, donde nos han invitado también a difundir esto, porque a ellos les llega mucho. Y les llega mucho porque ellos ya tienen el sistema malo que nosotros queremos copiar. Entonces, como ya tienen ese sistema malo, les es fácil a ellos decir, oye, compadre, ven, pues explícanos por qué tu sistema es bueno, por qué lo quieren matar y cómo podéis crear una cuestión mejor entre las dos. Lo otro que hemos hecho mucho es a través de redes sociales. Tenemos un Instagram, Hayek Labs, que lo pueden seguir ahí, pero nosotros usualmente usamos redes sociales para difundir esto. Hemos estado en fundación nuevamente, básicamente hemos tratado de difundir esto. Yo creo que lo más importante, Marcela, según nosotros, es hacerle llegar esto a ustedes y a los que le haga sentido que sean ellos los encargados de subirlo hacia arriba. Creemos que un poco va más, es contraintuitivo, pero pensamos que es la misma gente la que tiene que empezar a elevar esta idea a los políticos, porque los políticos finalmente en general van a hacer el populismo, la ley, digamos, básicamente van a hacer lo que les dé más votos. Y si ellos ven que votos vienen precisamente porque la gente está buscando estas formas de autocapitalización y de previsión en el tiempo, van a estar mucho más abiertos a esto. Genial. Creo que ya no hay más preguntas. Me parece que no. Entonces te agradezco por la presentación. La verdad es que quedó bastante útil y la vamos a difundir bastante para que quienes no pudieron estar la puedan ver. De hecho, la vamos a difundir inmediatamente cuando ya tengamos la grabación en YouTube. Así que agradecerte por habernos acompañado en este espacio. Ahora, como siempre, invito a todos los que puedan a encender su cámara. Y Nicolás, pedirte un único mensaje final sobre el sueño que, a modo resumen, el sueño de este modelo de pensiones nuevo para Chile. Cómo desde los jóvenes podemos contribuir a lograr esa defensa de un nuevo modelo de pensiones y un mensaje final hacia nosotros. Yo creo que como jóvenes ustedes tienen que comprometerse con ustedes mismos. Y lo más importante es que se den cuenta que ustedes son responsables de ustedes mismos, nadie más va a ser responsable por ustedes. Y esa es la principal piedra y el principal base de fundación de un futuro próspero, ¿cierto? Así que, nada, pues eso, preocúpense de ustedes mismos y no esperen que alguien más lo haga, porque va a ser difícil eso. Y respecto a ustedes, bueno, les quiero agradecer de nuevo por esta oportunidad. Digamos, siempre es interesante presentarle estas propuestas a gente de todos lados. Siempre llegan preguntas interesantes, incluso hay veces que nos ayudan a mejorar las cosas. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Estamos súper contentos de haber estado acá y abierto, digamos, cualquier cooperación que ustedes quieran. Y si tienen preguntas, siéntanse libres de contactarnos a nosotros. Les dejo mi correo, si quieren, nicolas.riquelme@hayeklabs.org. Me pueden escribir y feliz de contactarles lo que ustedes quieran. Dejé el correo en el chat y ahora los invito a todos a hacer una pose como deseen y nos tomamos la foto final. La tomo en 5, 4,
3, 2, 1, y se sumó Pía, y ahora tomamos la foto. Muchas gracias a todos, de verdad que ha sido un gusto poder contar con todos ustedes en esta jornada, bastante larga, estuvimos 2 horas, y finalizamos con pensiones, así que agradecerles por su compromiso, agradecerle a Nicolás por la presentación, y esperamos podernos sumar en otra instancia de formación como la que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos